Salud TV, muy buenas tardes en este jueves 5 de marzo, ya listos para comenzar un programa más para ustedes. ¿Qué aprenderemos este día? Hoy aprenderemos acerca del vértigo, qué es, por qué se da, qué podemos hacer para curarnos, en fin, todo lo que usted quiera saber. Así que lista ya sus redes sociales, veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan el día de hoy. Se conoce como vértigo a la sensación subjetiva de movimiento, de giro del entorno o de uno mismo o de precipitación al vacío, sin que exista realmente. Se acompaña normalmente de náuseas, pérdida del equilibrio y sensación de desmayo inminente. El vértigo se relaciona casi siempre con una alteración del sistema vestibular, que se halla dentro del oído interno y coordina el movimiento del equilibrio, así como nuestra postura. El vértigo puede ser momentáneo o durar horas o incluso días. Aunque este trastorno puede afectar a cualquier persona, las edades más frecuentes de aparición oscilan entre el 40 a 50 años y a partir de los 70. Otros factores que podrían proporcionar el vértigo son movimientos bruscos, los vaivienes ante movimientos súbitos, como por ejemplo los que se producen en barcos o atracciones de feria que pueden provocar mareos o cinetosis, acúmulo de cerumen en el oído, la toma de algunos medicamentos, el consumo excesivo de alcohol y tener la tensión arterial descontrolada. Para conocer más sobre las causas del vértigo, quédate en sintonía de Salud TV. Nuestros especialistas del día de ahora abordarán este interesante tema. Muy bien, bueno, estoy súper bien acompañada como todos los días. En esta ocasión hablaremos con nuestro amigo pediatra. Él nos va a hablar sobre el vértigo en niños. Está con nosotros el doctor Rafael Morán Aquino. ¿Cómo está, Rafa? Pues muy bien, agradecido de poder estar aquí con ustedes y esperando poder aportar un poco acerca de este tema, que es en realidad un tema que es un poco raro, pero que sí se da en la edad de la infancia. Excelente, gracias por tu tiempo, Rafa, ¿verdad? Gracias a ustedes. Nos encanta tenerte por aquí. Y por supuesto, siempre es un placer contar con la presencia guapísima, como todas las veces que viene, la doctora Claudia Cruz, otorrinolaringóloga. ¿Cómo estamos, Claudia? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ambos por su tiempo. Bueno, definamos en sí qué es vértigo. Yo siento que con el vértigo hablábamos antes de comenzar, detrás de cámaras, que es definitivamente es difícil definir hasta para el mismo paciente cuando es adulto, ya no dijéramos para un niño, qué es lo que siente, pero hablemos un poquito qué es el vértigo en sí. Bueno, el vértigo es una sensación rotatoria del entorno que se puede definir también como una alucinación de movimiento, es decir, se puede referir a esto como alucinación de movimiento porque son movimientos inexistentes que el paciente describe. Por ejemplo, siente que todo da vueltas a su alrededor, siente que él da vueltas, lo puede manifestar como que siente que le mueven el piso, que se va de lado o como que siente que se va en un hoyo. Entonces, pero en conclusión es una sensación rotatoria del entorno. Una sensación rotatoria, o sea, definitivamente, pero lo que da vuelta es todo lo demás alrededor de uno, porque esa es una de las preguntas que uno hace, ¿pero es usted el que da vuelta o son las cosas que le dan vuelta? Que usted siente que todo se mueve alrededor. Así es. Bueno, se incorpora también a nuestro staff de médicos del día de hoy, neuróloga, la doctora Wendy Sánchez. ¿Cómo están, Wendy? Muy bien, honrada de estar aquí acompañándolos. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por su tiempo, Wendy, de verdad nos encanta tenerla por acá. Hablemos un poquito de las bases del vértigo, por qué se da el vértigo y luego vamos hablando de las otras causas que podemos tener. Claro, pues quizás a grandes rasgos el vértigo se puede producir por 4 causas específicas. Una, un origen neurológico, otra es un origen psiquiátrico, otra es un origen vestibular, que creo que es el mayor volumen, y finalmente por un cuarto grupo, que son enfermedades médicas que pueden dar tal vez sensaciones de vértigo, pero con otro tipo de manifestaciones, ¿verdad? Ajá. De estas, la más frecuente es el vértigo periférico o el que se inicia a nivel vestibular. El más temido es el neurológico o el central, ¿verdad? Claro, siempre que mencionamos neuronas, cerebro, todo siempre es el que da más miedo. Sí, claro, y es el que más me gusta. Claro. Y bueno, el punto es que en el contexto neurológico tal vez
Las causas son bastante variables, pero la principal, la mayor parte de veces es vascular, aunque no es la única. Hay muchísimas otras que seguramente ahorita en el programa vamos a desarrollar. Bueno, a ver, entonces hablemos de la causa vestibular, ¿sí? Hablemos Perfecto. un poquito, comencemos con eso. Bueno, el sistema vestibular está ubicado a nivel del oído interno. Ahí podemos ver que tenemos ciertas estructuras que son importantes para mantener el equilibrio. Recordando anatómicamente, tenemos el caracol o cóclea, ¿verdad? Luego sigue el vestíbulo, los canales semicirculares, que hay 3 canales donde van los líquidos, que son la endolinfa y la perilinfa. También tenemos estructuras importantes como el nervio vestibular, el nervio auditivo, perdón, que tiene 2 ramas, una rama vestibular, que es lo que nos permite mantener el equilibrio, y una rama coclear, que es la que nos permite escuchar, ¿verdad? Es importante también definir que el equilibrio lo mantenemos por 4 sistemas: cerebro, vista, oído interno y el cuello, que no nos debemos de olvidar, que es la región vértebro-basilar. Muy bien, interesantísimo, porque cuando hablamos de esta sensación rotatoria, en realidad se parece mucho, o a veces se puede confundir con el mareo, ciertamente, ¿o no, Wendy? Sí, ¿Cómo, claro. ¿Cómo hacer para que el paciente logre definir o diferenciar esto, que lo que queremos entender, si está mareándose o si es vértigo lo que tiene? Claro, pues justamente la palabra mareo es un equivalente para múltiples síntomas, ¿verdad? Tal y como dijo la doctora muy específicamente, esa es la definición propia. Pero a veces es un poco difícil que el paciente lo adapte. Específicamente, quizás 2 términos son importantes. Uno es que si hay una sensación de que todo da vuelta, ¿verdad? Ya sea que lo vea o que lo sienta. Y la otra es que sienta como que si está en un bote, ¿verdad? O sea, que va en un bote y que hay una alteración en su equilibrio, pues, ¿verdad? Entonces esa es como una inestabilidad, quizás, para poderlo traducir. Otras palabras que pueden tal vez ser utilizadas en nuestro vulgo. Bueno, como dijo la doctora, que siento que me voy en un hoyo, que me voy en un abismo. Exacto, puede ser también de que ya han habido pacientes que me dicen, mareos se refieren a que se les adormece el cuerpo y se ponen aguaditos, o que de repente se van de lado, etcétera. Entonces son como, es como de tratar de encontrar exactamente estas, en qué tanto encaja en el contexto de vértigo. Y lo otro también es que puede ver nada más la parte visual, ¿verdad? Que visualmente ellos pueden sentir que todo gira, pero cuando cierran los ojos las cosas como mejoran. Por ejemplo, no sé si viene el caso, pero cuando cambiamos de lentes, ¿verdad? De pronto, si los lentes no han quedado bien ajustados, esa sensación, ¿verdad? Exacto. De que nos vamos a caer, ¿verdad? Sí. Cuando recientemente hemos cambiado de graduación, ¿verdad? Puede ser una. Pero imagínense si nosotros nos está costando como que definir o entender cuál sería la sintomatología. Me dice cómo nos va con los niños, Rafa. ¿Cómo saber que un niño lo que tiene es vértigo? ¿Qué te va a decir? Si es complicado no en un te puedo adulto. decir mareado, no te puedo decir ni siquiera me mareo. Mira, doctor, fíjate que siento que tengo vértigo. Y es probable, si alguno está viendo ahorita el programa, en la tarde va a llegar y va a decir, sí, es que tenía vértigo. Una parte que es bien importante, algunas definiciones que describen entre vértigo y mareo, es la sensación de pérdida del equilibrio. Y la pérdida del equilibrio la atribuyen más a la definición de vértigo, y el mareo más que todo lo otro, de que se sienten como raros, pero que no pierden el equilibrio. Aquí quien va a notar con la pérdida de equilibrio es fácil, porque quien lo va a notar es la mamá, porque el Es niño la se mamá. va de lado, va caminando, O sea, se va de el lado. niño que normalmente camina, él no le va a decir, mira mamá, me siento raro, él va a andar jugando y de repente va a sentir que se agarra de algo, o que se cae más de lo normal, ¿verdad? O sea, porque vaya, un niño que está comenzando a caminar, pues va a caminar extraño y se va a caer, pero de repente que ya camina, un niño que ya caminaba bien y de repente lo ven que se empieza a agarrar de las cosas, ya empieza a alertar. En pediatría somos un poco más de observar al chiquitín. El chiquitín a veces no dice, sino que son las mamás o los cuidadores acuciosos los que nos van a decir, mire, esto está pasando. Muy bien. Bueno, con esta disyuntiva entre cómo saber si un niño tiene mareo, si tiene vértigo realmente y el por qué, nos vamos a ir a pausa, pero por supuesto ya está lista Ingrid Rendón para darle ese avance de TN21. Ya volvemos.
Salud TV. Bueno, a veces porque quizás se bajan las defensas o cuando uno se va a enfermar le da vértigo, porque ya me ha pasado a mí. A veces por cualquier problema de salud, puede ser porque alguien tenga alta el azúcar, podría ser porque la presión o alguna otra enfermedad que pueda tener, por un golpe, por estrés también por dolores de cabeza y por eso. Pues a veces por el oído, por falta de oxigenación en el cerebro, el corazón, y yo lo padezco. Mire, tal vez simplemente por la debilidad de la persona, porque en el tiempo en que estamos ahorita, pues sí, la mala alimentación, no hay trabajo, la depresión, de estrés que uno tiene. Por las alturas, por el miedo, por las pasarelas, o por estar en un edificio bien alto. Muy amable a todas las personas que siempre responden al sondeo. A mí me encanta escuchar sus respuestas, pero siempre vemos como factor común que continúa siempre esa confusión, mareo o vértigo, ¿cierto, Claudia? Sí. ¿Qué le pareció la respuesta? Bueno, muy buenas, la mayoría, ¿verdad? Pero sí, hay unas que sí se referían más que todo a mareo. Cuando dijo de las enfermedades de base como diabetes, hipertensión, Sí, eso más eso podría te da ser mareo más que vértigo, que viene acompañado también de otros síntomas. Porque el mareo es un síntoma, Sí. básicamente. Entonces el vértigo ya es una patología. Ya es un sindrómico. Es sindrómico. Bueno, hablemos un poquito de las causas. ¿O tú querías decir algo? No. Que mencionas que las causas en los niños son diferentes. Bueno, creo que para abrir un poco, porque ya las causas en adultos son un poco más específicas, en los niños más que todo, la diferencia más grande es que la principal causa de vértigo en un niño son infecciosas a consecuencia de una otitis media, que es la complicación más frecuente de un catarro común, una gripe común. Entonces, es pues común, pues casi todos los que ahorita que acaban de comenzar el año escolar, casi todos los chicos ya tuvieron 1 o 2 episodios de problemas respiratorios. Estos se pueden complicar con una otitis, que es la causa más frecuente en los niños. De ahí está el vértigo paroxístico idiopático benigno, algo posicional así. Benigno. Posicional benigno. Me enchivolé un poco con ese. Pero sí, yo también me hubiera enchivolado. Está un poco largo. Que es ese que, como estábamos hablando, un niño que de repente estaba normal y de repente la mamá empieza a ver que se agarra o que se agarra de ella, y la mayoría de veces ese es idiopático y se quita en 2-3 semanas. Y el otro, que es frecuente por la característica de los chiquitines, es el postraumático, ¿verdad? Esos chicos que, bueno, casi todos los cipotes se han pegado 2-3 sopapos en la cabeza en el transcurso de su infancia, algunos más graves, otros más tranquilos, pero cuando sí son golpes de veras graves, pueden generar problemas de vértigos postraumáticos. ¿Por qué un vértigo puede ser recurrente, Wendy? Bueno, hay múltiples causas. La más frecuente es justamente el origen vestibular, ¿verdad? Pero no es la única. En el contexto neurológico, por ejemplo, puede ser fácilmente la primera manifestación de un infarto cerebral que viene. Pueden ser manifestaciones de ataques isquémicos transitorios, o sea, justamente 25% de todos los infartos cerebrales se manifiestan de esta manera, con vértigo. Otras causas, quizás no tanto en relación a esta, puede ser, por ejemplo, esclerosis múltiple, aunque es más común cuando ya hay un diagnóstico definitivo y esa es la manifestación de un brote, llámese así, una recaída. Entonces, cuando sucede esto, frecuentemente está este síntoma. También cuando ya alguien es conocido por un infarto cerebeloso, por una lesión cerebelosa, un tumor en tallo cerebral, en cerebelo o ángulo pontocerebeloso, fácilmente los síntomas son recurrentes, ¿verdad? O sea, de hecho no es tanto recurrente la palabra quizás en este contexto, sino que son más constantes y pueden empeorar o pueden disminuir, ¿verdad? Lo postraumático es bastante frecuente.
pero cuando es paroxístico, es decir, cuando aparece, desaparece, aparece y desaparece, eso va pintando más frecuentemente al contexto vestibular. Bueno, hablemos de las diferentes causas vestibulares entonces que existen. Bueno, entonces en el área del oído interno podemos tener ciertos tipos de vértigo. Está, como mencionó el doctor, el vértigo paroxístico posicional benigno, en la que el paciente llega y es característico en decir, yo siento que cuando me levanto de la cama, cuando me acuesto, cuando giro la cabeza hacia un lado o al otro, siento que todo da vueltas a mi alrededor. O sea, viene la sensación rotatoria del entorno. Entonces, ahí pues están involucrados lo que estábamos hablando, el sistema vestibular, los canales semicirculares, y hay varias teorías que entre la condensación de ciertos líquidos que pasan por ahí, la endolinfa y la perilinfa, que se forman ciertos cálculos y que al movimiento de ellos en los canales semicirculares se produce esto. Esos son teorías, ¿verdad? Pero también son los otolitos. Los otolitos, cabal. Entonces, ese es el vértigo paroxístico posicional benigno y es característico de eso. Todos esos aparecen arriba de los 40 años, ¿verdad? También tenemos el vértigo vertebrovasilar, que tiene que ver mucho con el cuello. O sea, el paciente presenta también cervicalgia, y aquí vemos a lo mismo que estábamos hablando en un principio, que el equilibrio lo mantenemos por los 4 sistemas: cerebro, vista, oído interno y el cuello, que es una región muy importante porque ahí pasan las arterias y venas que dan, pues, pasan la irrigación, por ende la oxigenación cerebral y del oído también. Entonces, si está contracturado el músculo a nivel cervical, esto comprime, o sea, esto hace que se rectifique la columna cervical, comprime arterias y venas y por ende da estas manifestaciones también de sensación rotatoria del entorno. También tenemos una patología que es bien frecuente en nuestra área, que es el síndrome de Meniere, que ya viene acompañado de más síntomas, ¿verdad? Vértigo, sensación de plenitud óptica, el paciente dice que se siente como tapado, ¿verdad? También presenta sordera, que son hipoacusias fluctuantes, porque no es que todo el tiempo hay una hipoacusia neurosensorial, pero sí hay afectación del nervio, ¿verdad? Y el zumbido o tinnitus, ¿verdad? Entonces esto, para ser síndrome de Meniere, tiene que cumplir con estas 4... y es 4 de 4, ¿no? Sí, o una triada clásica siempre, que es hipoacusia, vértigo y el tinnitus, es el síndrome de Meniere. Y ahí sí podemos ver cambios al examen físico. Aparte del examen físico, podemos ver cambios en los estudios de audición, ¿verdad? En la audiometría, que vemos lo de que hay una sordera manifestante, no en nosotros, en el vértigo paroxístico posicional benigno o en el vestibular no hay cambios, no hay sordera, o sea, no está afectada el área coclear, solo el área vestibular, ¿verdad? También el doctor mencionaba las laberintitis, o sea, eso es frecuente también, que se produzca vértigo, no es tan frecuente, pero puede suceder. Hay otra patología muy importante que es la neuronitis vestibular, que es cuando casi siempre va precedido que ha habido anteriormente problemas virales en nivel de las vías aéreas superiores, o una varicela, o también problemas gastrointestinales virales pueden dar más adelante problemas de neuronitis vestibular, y esos son vértigos incapacitantes. O sea, el paciente está acostado y dura semanas, ¿verdad? Hasta que se desinflame el ganglio de Scarpa, y el nervio, ¿verdad? Eso más que todo lo más frecuente en el área periférica. No sé si me olvida algo. Muy bien, pero ¿existe dentro de la epidemiología algo relevante como en cuestión de género, o esto es por igual hombres y mujeres? Pues en el área periférica es bien frecuente, más en la mujer, ¿verdad? Y arriba de los 40 años. Pero también hay hombres que presentan vértigo, pues más que todo el vértebro basilar. Hay un montón de... Por los traumas. De los jóvenes hombres y mujeres que hay por problema cervical, pues, eso sí no tiene... ¿Y el síndrome de Meniere, cuando hablamos de Meniere? Es más frecuente en mujer. Es más frecuente en mujeres. Sí. Muy bien. Bueno, hablemos de los tuyos. Sí, de claro. Los neurológicos. Claro, bueno, pues quizás es importante saber los síntomas, así como doctora Claudia nos acaba de detallar en la parte vestibular. En
una parte neurológica, muy frecuentemente hay algunos datos que son como puntuales o como las luces que nos dicen a nosotros eso es neurológico, ¿verdad? Por ejemplo, que el vértigo inicie y que no se quite, es decir, que sea permanente. Otro es que se acompañe de otros síntomas, como por ejemplo, que vea doble, que vea cruzado, llámese así o llámese así, que junto a esto se acompañen otros síntomas como alteraciones en el habla. Ya estoy hablando así como gangosa o estoy hablando diferente, estoy hablando como borracho, quizás es la palabra un poco, o camino como borracho o estoy chocando con las cosas o adormecimientos o alteraciones sensitivas, llámese en 4 extremidades o en un lado, ¿verdad? O que se acompañe de otros síntomas como por ejemplo alteraciones de la conciencia, llámese que pase muy dormido, ¿verdad? Que le hablamos y no responde, o que se acompañe de dolor de cabeza y vómitos. Son cosas puntuales que si están presentes, lo mejor es llamar a neurología en el contexto de emergencias. Bueno, interesante. Entonces, ¿de qué forma hacemos el diagnóstico finalmente? ¿Solo es clínica o nos echamos mano de algo? No, bueno, en el área periférica, como podemos, en el área vestibular podemos hablar de lo que está con afectación coclear. Ahí sí me tengo que echar mano de estudios audiológica, audiometría, ¿verdad? O también, si no está afectado el área coclear, como estábamos viendo el otro tipo de vértigo, más que todo es básico la sintomatología que el paciente nos describe, porque son bien puntuales los vértigos, o sea, las características, pues. Entonces, pero sí también al examen físico hay ciertas cuestiones como ver la presencia de nistagmo, ¿verdad? Que es el movimiento ocular, cuando uno hace el examen físico. O también hay ciertas maniobras, la maniobra de Epley, que nosotros ponemos al paciente a realizar el examen físico y vemos también la presencia de nistagmo y cómo se llama, más que todo eso es lo que nos servimos para hacer el diagnóstico. Muy bien. Y en el área vestibular, pues se le deja una radiografía del cuello, está la presencia de la rectificación cervical. Ahí está el diagnóstico de vértigo vértebro-basilar. Ya uno se inclina por ese lado, ¿verdad? Bueno, pero se mencionó también que la presión arterial, que los pacientes con hipertensión podrían de pronto tener vértigo. Precisamente de eso nos habla la doctora Araceli Serpas, médico internista, en la siguiente cápsula. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Elisa Araceli Serpas, médico internista, y vamos a hablar acerca de los síntomas que pueden presentarse en un paciente hipertenso. La presión arterial, cuando se eleva, se le conoce como hipertensión arterial. Esto es cuando presenta valores arriba de 140/90. Es muy frecuente que nosotros tengamos pacientes que no sientan ningún síntoma. Es por eso que se le conoce como el enemigo silencioso del siglo XX. Es decir, que no siente absolutamente nada y desgraciadamente cuando ya llegan a una unidad de emergencia o al consultorio puede ser porque ya han presentado un derrame cerebral o un infarto, entonces ya hay complicaciones. ¿Cuáles son los síntomas en el caso que un paciente pueda llegar a presentar manifestaciones clínicas? Son cefalea, es decir, dolor de cabeza, pueden haber alteraciones de la visión, la persona dice veo así borroso, no enfoco bien, doctora. Puede haber sensación de opresión en el pecho, es una opresión como una sensación de que alguien estuviera aquí parado en mi pecho o empujando así, y es una opresión torácica. Puede haber dificultad para respirar, el paciente siente disnea, es decir, que le cuesta respirar. Pueden haber palpitaciones, pueden haber enrojecimiento, puede haber sudoración. También puede presentarse alteraciones del estado de conciencia, puede darse una encefalopatía hipertensiva. Y aparte de eso también podemos tener la presencia de los vértigos, es decir, el paciente siente la sensación del mareo y le dicen, mire, a veces solo ese síntoma siente, y cuando usted le chequea la presión arterial, usted la encuentra alta.
Existen muchas causas que pueden provocar vértigo, pero recordemos que una de ellas es la presión arterial elevada. Es por eso que recomiendo que tomen sus medicamentos, que asistan a su chequeo médico y que sigan las recomendaciones de su médico de cabecera. Soy la doctora Elisa Araceli Serpas, médico internista para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos aprendiendo acerca de vértigo. Hay una de las causas que a lo mejor en alguna ocasión usted ha tenido la oportunidad de andar en lancha o en el carro o en cualquier vehículo y de pronto sentir que se marea. ¿Esto cómo se llama, doctora? Esto se define como cinetosis, que esto es un trastorno de desacuerdo entre la percepción del movimiento visual y los movimientos vestibulares, de desaceleración a aceleración, ya sea en forma lineal, en forma angular, repetitivamente, ¿verdad? Eso lo podemos sentir en el carro, como usted dijo, en el avión, en el tren, aquí no tenemos trenes, ¿verdad? En el tren, en cualquier medio de transporte que vaya rápido, y en los barcos, ¿verdad? Muy bien. Y esto quizás es más frecuente en los niños, esto sí se da en los niños, Sí, ¿verdad? es una causa frecuente de consulta. No consultan a veces directamente por eso, pero sí dentro de la consulta le dicen, mire, fíjese que cada vez que lo saco al niño me vomita en el bus o me vomita en el carro, y entonces ¿y qué puedo hacer con él? Y más que todo es lo que Ahora, se quejan. Aclaremos si esto es una cuestión maligna grave o si realmente esto es pues benigno, ¿verdad? Sí, no es incómodo. Es benigno, o sea, sí. Incómodo, pero hasta ahí. Y se le quita, y claro, le dicen, vaya, pero ya después que se bajó del bus o del vehículo, anduvo, corrió, jugó, comió, no pasó mayor otra cosa. Y no tiene por qué pasar el 100% de las veces que se suba el niño. Sí, a veces se van como acostumbrando, algo por el estilo, pero hay unos que siempre, o sea, y le dicen siempre que sale, siempre le pasa. Bueno. A ver, entonces hablemos del manejo. ¿Qué hacer cuando usted tiene vértigo? Pues en el contexto de las preguntas son esenciales, ¿verdad? Porque esas son las que nos van a dirigir si el origen es neurológico o es algo vestibular o cualquiera de las otras dos causas. En la parte neurológica para nosotros es esencial poder determinar si se requiere o no una resonancia magnética cerebral. Por ejemplo, si estoy sospechando que ha habido un aviso, un preinfarto, un infarto cerebral o una hemorragia, lo más probable es que sea esencial una resonancia magnética cerebral. Pero si, por ejemplo, yo sospecho que el mareo o el vértigo sea proveniente de algo como un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, que de repente puede ser bastante común como causa de consulta, el manejo es diferente, ¿verdad? Entonces ahí ya, por ejemplo, la resonancia magnética no tiene tanto valor, probablemente sea más la evaluación clínica, velocidades de conducción nerviosa, estudios neurofisiológicos, unos estudios en donde se estimulan los nerviecitos de brazos y piernas para poder determinar el funcionamiento de esto, si hay desmielinización o si hay alteraciones, y o punción lumbar, ¿verdad? Juntamente, de forma principal. Pero sí creo que es importante recalcar que lo que ustedes nos informen a nosotros es lo que nos determina o nos pinta qué diagnóstico es. Los hallazgos en el examen neurológico, como comentaba la doctora, por ejemplo, son muy importantes. Si yo encuentro, por ejemplo, movimientos oculares involuntarios, si encontramos que cuando camina se va de lado, si encontramos alteraciones en sus reflejos de brazos y piernas, entre otros, ya eso me va diciendo probablemente que es un vértigo de origen neurológico y ir encaminando los estudios y optimizarles los estudios a los pacientes y no dejarles una batería de estudios solo para a ver a qué apunto, ¿verdad? Sino que ya dirigir los estudios en base a cada una de las causas específicas. Por eso es que usted tiene que ser muy específico, muy descriptivo con los síntomas, con sus molestias cuando vaya al médico, ya por cualquier padecimiento, pero en el caso que estamos hablando de vértigo,
pues mucho más, porque toda la información que usted pueda dar definitivamente es en pro de que usted pueda realizar un buen diagnóstico y le den el manejo que necesita. Con los niños. Con los niños es bien importante que tomemos en cuenta todo lo que, la historia clínica que va a tener este chiquitín para poder llegar a un buen diagnóstico y a un buen tratamiento. Lo principal en estos chiquitines, primero la historia de qué es lo que ha pasado, si se ha golpeado, si ha tenido fiebre, si ha tenido varicela, si está tomando algún medicamento, porque a veces hay medicamentos que pueden alterar un poco el estado de conciencia y poner al niño un poco raro y pensar que tiene algo muy grave, y probablemente lo que tiene es está tomando algún medicamento que le altera su equilibrio. Y sucede también en adultos, ¿verdad? Que pueden estar tomando algún medicamento que también puede generar algún problema de pérdida del equilibrio o de pérdida del estado de conciencia que pueden estar afectando en este caso. Fíjate que eso precisamente yo les quería preguntar si había también, si el vértigo era o podía ser secundario a medicamentos, sí, ¿verdad? Sí. No por falta de, como en el caso de la presión arterial, sino que a causa de un medicamento. O por intoxicaciones también con psicotrópicos, o sea, con medicamentos ya sea legales o cuestiones ilegales, pues que también pueden llegar a tener problemas, pues. A ver, Wendy, ¿qué me ibas a decir ahí? Sí, claro, pues justamente está dentro de las condiciones médicas de esas causas, y los fármacos son muy frecuentemente que den este tipo de síntomas. En el contexto neurológico, los antiepilépticos es de lo más frecuente. Fenitoína, lamotrigina, carbamazepina, etcétera, son síntomas que muy frecuentemente se presentan en las primeras semanas de utilización de estos medicamentos, o cuando se hace ajuste de estos en dosis, ¿verdad? Cuando hay un cambio en dosis o impregnación intravenosa, es muy frecuente este síntoma. Por lo tanto, sí hay que tener en cuenta también toda esa información. Si usted va a consultar, siempre le decimos que por favor dé la lista de todos los medicamentos que toma, y eso es bien importante. Incluso si usa gotas para los ojos, también tiene que decirlo. Tal vez no vienen al caso en este día, pero para otros padecimientos sí puede ser muy importante. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Ya estamos en nuestra nueva sección Alerta COVID-19. Recuerde que estamos tratando de darle información más reciente acerca de la situación actual que estamos viviendo en diferentes naciones en el mundo. En esta ocasión me gustaría que viéramos la siguiente nota, donde se habla de la investigación continua que está siendo dada para poder encontrar una posible vacuna contra el COVID-19. Veamos. El COVID-19 todavía no tiene ninguna vacuna para prevenirlo. Sin embargo, en las últimas horas, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, indicó que mientras se terminan de desarrollar las investigaciones, un tratamiento podría estar disponible para mediados de este año y llegaría a los pacientes al principio de 2021. Llevando la calma tras haber confirmado nuevos casos en Nueva York y Washington. Por su parte, las autoridades de China, donde se comenzó el contagio de COVID-19, tiene previsto comenzar en abril a probar en humanos algunos prototipos de vacunas creadas recientemente para hacer frente al nuevo virus, que se ha saldado por el momento con al menos 2.945 fallecidos en el gigante asiático y más de 92.000 infectados en todo el mundo. El director general de la Organización Mundial de la Salud alertó que este proceso de pruebas para aplicar vacunas podría llevar un año o incluso hasta 18 meses. Bueno, y España reporta nuevos casos de fallecidos por COVID-19. Fíjense bien, en los últimos días se confirmó el primer fallecido por COVID-19 en España.
pero han surgido 2 casos más. El primero es una mujer de 99 años cuyo deceso se registró el pasado martes en Madrid, que tenía otras patologías previas. Fue tras su muerte en la necropsia cuando se confirmó la presencia del virus este miércoles. La otra víctima mortal registrada fue un hombre de 82 años quien murió tras dar positivo la tarde del miércoles en las pruebas que se realizaron. El hombre padecía enfermedades crónicas y sufría una neumonía. La comunidad científica coincide en que la edad avanzada y tener dolencias previas son 2 elementos de riesgo ante la enfermedad causada por el coronavirus. Bueno, ahí tienen más fallecimientos en España. Ahora bien, desde el exterior, nuestros amigos salvadoreños continúan enviando los videos. En esta ocasión, Gabriela Martínez, desde Sevilla, España. Hola, mi nombre es Gabriela Martínez y soy salvadoreña que reside en España, específicamente en Sevilla. ¿Cómo se vive el coronavirus en Sevilla? Bueno, en Andalucía hay 14 casos ahorita que están infectados del coronavirus, 3 personas que son de Sevilla que están infectadas. ¿Cómo se está viviendo acá? Bueno, Sevilla es una ciudad donde se visita hay mucho turismo, mucho extranjero y bueno, parte de las personas opinamos de que es una gripe cualquiera. Otras de las personas opinan que tenemos que tomar las medidas necesarias para que este virus no se siga infectando más personas. Bueno, les dejo imágenes de cómo se aprecia la ciudad. Bueno, muchísimas gracias a Gabriela. Ahí tienen las imágenes desde Sevilla, España, la información que ella nos hace llegar. Bueno, en la siguiente nota, Bélgica informa sobre el incremento de nuevos casos. El Servicio Federal de Salud Pública de Bélgica confirmó el día de ayer 10 nuevos casos de infección por COVID-19 en el país, de 495 muestras analizadas en el laboratorio. De acuerdo con la entidad sanitaria, hasta la fecha se contabilizaban 23 casos detectados y en las últimas horas de hoy se reportaron 27 casos más, lo que duplica el número total de infectados en el país, que ya supera los 50. El gobierno ha manifestado su preocupación y espera que los números crezcan en las próximas horas y días. Bueno, ahí tienen, esto es en Bélgica. Y bueno, más amigos salvadoreños, en esta ocasión Juan Carlos Ramírez desde Bruselas, Bélgica, nos comenta. ¿Cómo estamos, querido pueblo salvadoreño? Soy Juan Ramírez, vivo en Bélgica, Bruselas. Este es un informe para hacerles saber un poco cómo está la situación aquí con respecto al coronavirus. Primeramente informarles que actualmente, hasta fecha hoy 5 de marzo, tenemos un total de 50 casos confirmados. La mayoría de estos casos son personas que regresan de sus vacaciones, de la vacación de la semana pasada, regresan de diferentes partes de Italia. Esa ha sido la problemática principal que se tiene. El primer caso se dio prácticamente hace un mes, el cual se logró traer desde China y la persona salió efectivamente curada. Después, un mes después, se comenzaron a dar los casos con las personas que están entrando por el aeropuerto. Prácticamente el gobierno, lo que hace la ministra de Salud, Maggie de Bloch, nos informa de que el uso de las mascarillas, los tapabocas, no son totalmente esenciales. Inclusive puede ser un poco contraproducente si se utiliza de una manera errónea. Nos informan y prácticamente nos aconseja de que el mejor aliado en esta batalla sería el lavado de manos, porque prácticamente es el método que utiliza el virus para propagarse. Pero este día me he acercado a buscar lo que es alcohol gel y realmente llegué al supermercado y ya no se encuentra. Entonces, a pesar que la población no habla mucho de ello, realmente se está preparando. Si tenemos más información, no duden que lo vamos a hacer saber en un nuevo reporte. Este video es para el Canal 21, un excelente canal. Saludos, compatriotas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por ese saludo y por esa información tan importante. Bueno, esto ha sido lo que tenemos relevante el día de hoy acerca del COVID-19. Vámonos a una pausa y volvemos con más del programa.
en China anunciaron recientemente un nuevo brote de coronavirus que puede prevenirse adoptando las siguientes medidas. Evite el contacto sin protección con animales de granja o salvajes y asegúrese de consumir alimentos bien cocinados, especialmente todo tipo de carnes y huevos. Este es un consejo de Salud TV. Prevengamos las infecciones por coronavirus. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Gracias por permanecer ahí en sintonía con nosotros. Estamos aprendiendo acerca de vértigo y habíamos hablado de las causas. Y bueno, dentro de las causas vestibulares, hablemos del tratamiento. Sí, Claudia, por favor. Bueno, en cuanto es específico para cada tipo de vértigo, ¿verdad? Por ejemplo, quizás el más complicado o que se trata con más medicamentos es el síndrome de Meniere, en la cual vamos desde la dieta, que hay una restricción del consumo de sal, ¿verdad? También le damos al paciente diuréticos porque se supone que hay un hidrops a nivel de endolinfa, ¿verdad? Entonces, para poder sacar ese líquido, se le dan diuréticos, también se le da antihistamínicos, utilizando la parte de los efectos secundarios que es para mejorar el vértigo, ¿verdad? Yo utilizo, o anticolinérgico, yo utilizo mucho la meclicina, a mí me ha dado muy buen efecto, ¿verdad? No uso otro tipo no uso antivertiginosos de lo que se utilizan a nivel central, no uso nada de eso a nivel periférico. Y ¿cómo se llama? Con todas esas medidas mejoramos notablemente la sintomatología de los pacientes. Con respecto al vértigo basilar, donde está afectado, que hay cervicalgia, pues hay varios tipos de tratamiento en esa área, porque pues se pueden dar relajantes musculares para mejorar el problema cervical. Yo de hecho los envío a fisioterapia para que que les enseñen ejercicios vestibulares. La gente que no puede a tener acceso a fisioterapia, pues se les enseñan este tipo de ejercicios vestibulares, que son más que todo movimientos del cuello, que son sencillos, como que hacia arriba, hacia abajo despacio, 5 minutos, luego hacia un lado, regresa en medio, al otro, otros 5 minutos, o sea que por todos 10 minutos, 3 veces al día. Esa parte de ejercicio les ayuda a mejorar la circulación también, ¿verdad? Y siempre utilizamos meclicina, ¿verdad? Para este tipo de pacientes. Hay pacientes que necesitamos mejorarle su circulación, entonces damos vasodilatadores o damos otro tipo de medicamentos para mejorar la circulación. Wendy, tú mencionaste también dentro de las causas psiquiátricas. De esas no hemos hablado. Claro, bueno, pues aunque no soy psiquiatra, pero sí de alguna manera es un tema muy importante. Y es de descarte siempre. Claro, así es. Sí, es algo que en el contexto de consulta de vértigo, como colega debo de tenerlo presente siempre, dentro de las 4 causas, ¿verdad? Entonces, el vértigo de origen psiquiátrico se caracteriza porque es una sensación vertiginosa que el paciente o la persona lo siente dentro de sí mismo, no lo ve, no hay otra percepción, sino que es dentro de su cabeza. Puede ser aislado, puede ser paroxístico, puede ser muy frecuentemente relacionado a temores, muy frecuentemente relacionado a ataques. De repente pueden haber presencia de otros síntomas, llámese por ejemplo adormecimiento de todo el cuerpo, palpitaciones, preocupación. Todo eso puede ser desencadenado o no por una causa específica. Y lo más importante es que también por clínica o por estudios uno está obligado a descartar las otras causas, llámese por ejemplo la vestibular, la neurológica obviamente, y también otras causas, como en algún momento hablamos de que sí pueden dar, porque por ejemplo puede haber hipotiroidismo activo, puede haber por ejemplo una eclampsia, puede haber un síndrome que apriete los vasitos del cerebro, que se llama PRES, entre otros, que pueden dar perfectamente estas manifestaciones.
Y en contexto, si todo lo anterior se ha descartado, ¿verdad? Y los síntomas son de la forma como acabo de comentar, las cosas van pintando más a que probablemente sea de un origen psiquiátrico. Muy bien. Dentro del origen vestibular, no sé si estaría incluido o neurológico, pregunto, ¿una neuralgia del trigémino, por ejemplo, podría de alguna manera estar ocasionando un vértigo o no tiene nada que ver? No podría. Perdón, tal vez no directamente, pero sí puede asociarse. Puede presentarse en el contexto de polineuropatías craneales, estamos hablando de inflamaciones o cuadros de nervios craneales, y estamos hablando de una causa neurológica, ¿verdad? Claro. En donde sí puede haber combinación de estos, o igual también, por ejemplo, puede haber un vértigo con una parálisis facial, puede haber vértigo con alteraciones en el caminar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ya van pintando a que probablemente no es un solo síntoma, sino que hay algo más, y la parte neurológica toma mucha relevancia porque tallo cerebral, cerebelo, entre otras estructuras, están como muy cuadriculaditas, ¿verdad? Para dar manifestaciones si están afectadas, ¿verdad? Rafael, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico en los niños en el caso del traumatismo? ¿A cuánto tiempo de un trauma puede de pronto un niño, uno de los tantos sopapos que se ha dado, presentar vértigo? Pues bien, la mayoría de las veces consultan, mire, se golpeó la semana pasada y se volvió a golpear esta semana y se volvió... Y el chindón no es el mismo, pero más que todo es más que todo cuando el trauma es más que todo en la zona en la que periauricular, ¿verdad? Más que todo en esa situación. Y lo otro es, siempre hay que estar bien pendiente en que el tratamiento en este caso va a depender, en el caso de nosotros es más que todo etiológico, más que todo buscando principalmente si es una otitis, su antibiótico, su antiinflamatorio, si es una cerebelitis o una laberintitis secundaria varicela, pues su antiviral, también como si tuvo historia de trauma, pues hay que hacer una tomografía, una resonancia para ir a buscar si hay alguna situación ahí que esté causando el problema y darle el tratamiento pues adecuado. Siempre es bien importante la historia, como también hablaba la doctora acerca de los antiepilépticos. Antiepilépticos hay un montón de niños que por vez están ingiriendo estos medicamentos. Están tomando estos medicamentos y entonces pues al momento de hacer algunos cambios o al regular las dosis pueden estar presentando esta situación. Muy bien. Bueno, Claudita, su mensaje final para la población. Bueno, es importante tomar en cuenta que el diagnóstico lo hacemos en base a lo que, los síntomas, lo que los pacientes nos presentan es lo subjetivo. Lo objetivo es lo que nosotros encontramos al examen físico y en base a eso llegamos a un diagnóstico. Y es importante tomar en cuenta todo lo que hemos platicado en esta tarde para que tengamos un mejor tratamiento para nuestros pacientes. Y gracias por la invitación nuevamente. Tan linda. Bueno, Wendy, su mensaje final por favor. Pues si alguien padece de vértigos o mareos, es conveniente que busquen la atención inmediata, ¿verdad? Mucho más cuando es algo agudo, cuando es algo que tiene horas o menos de días, ¿verdad? Es importante que consulten pronto porque esos son los que nos competen a mi área. Ahora, si es algo que va y viene, de igual forma, pues creo que debe de consultarse. Así es. Claro, porque afecta la vida normal del paciente. Pues. Así es bastante molesto, especialmente en el caso de Menier. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. No, gracias Wendy. Gracias, Claudita. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros este día. Mañana, día viernes, los temas dedicados a la reina del hogar. Hablaremos de alimentación y ejercicio después del parto, así que todas aquellas señoras que acaban de tener bebé, no se pierdan el programa. Y todos los demás también para que les cuenten. Los dejo y bueno, nos vemos mañana. Que disfruten su día jueves, se quedan con Ingrid, que Dios los bendiga. Algunos de los consejos que debes considerar para controlar o evitar el vértigo son los siguientes.
En primer lugar, es importante que evites fumar durante la fase aguda. Debes restringir al mínimo el consumo de bebidas alcohólicas y disminuir el consumo de sal y así evitar empeorar los síntomas. Evita tomar más de 3 días los fármacos que se te indiquen para tratar los episodios de vértigo, más si ingieres medicamentos para otras enfermedades, pues la combinación de fármacos pueden ocasionar otros efectos secundarios. Lo mejor es que le comuniques a tu especialista para que te cambie la dosis o se busque una solución para el problema que te está ocasionando. Evita estar solo. Tampoco es conveniente que conduzcas vehículos y utilices maquinarias peligrosas o realices trabajos que requieran ciertos grados de conservación del equilibrio.